Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Los queríamos saludar aquí desde Cancillería. Eh, Mi nombre es Mariana Lorenz, estoy en el área de capacitación de Cascos Blancos, quienes vienen siguiendo las capacitaciones que venimos teniendo en forma virtual los últimos jueves de cada mes. Por ahí ya me han escuchado en alguna otra participación. Tengo a mi lado a Mailén Villani. Mailén es voluntaria de Cascos Blancos, estuvo como coordinadora en uno de los últimos eventos de capacitación que tuvimos, que fue el Encuentro Federal de Jóvenes Líderes en Gestión de Riesgo y Asistencia Humanitaria en Chapalmalal. Quizás alguno de los que está conectado hoy tuvo la oportunidad de participar del encuentro. En ese encuentro, uno de los talleres fue sobre gestión de riesgo. Les pedimos que por favor no compartan sus pantallas porque nosotros tenemos que compartirles un PowerPoint, así que no compartan sus pantallas y además se silencien, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, este es un encuentro de capacitación más de los que venimos teniendo. La idea es hacerlo los últimos jueves de cada mes. Este último jueves de mayo fue feriado, por eso lo estamos haciendo hoy. Y bueno, ya tuvimos un primer encuentro introduciendo a la agencia de cooperación internacional y asistencia humanitaria, Cascos Blancos, un segundo encuentro muy productivo también que compartimos con la gente de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre discapacidad y gestión integral del riesgo de desastre. Y hoy, como les venía diciendo, para los que se acaban de sumar, la idea era compartirles con Mailén Villani, que es voluntaria de Cascos Blancos y estuvo como coordinadora en el Encuentro Federal de Jóvenes Líderes que realizamos en Chapalmalal, y ahí tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros voluntarios y voluntarias más jóvenes algunas distintos talleres y capacitaciones, y una de ellas fue sobre transversalización interseccional de género en gestión integral de riesgos de desastres, y queríamos volver a reproducir esa capacitación en esta oportunidad para que todos nuestros voluntarios y voluntarias pudiesen también participar de esta capacitación. Así que, bueno, en virtud de no restarle más tiempo para que podamos tener esta capacitación, les voy a simplemente pedir que por favor silencien sus micrófonos y no compartan sus pantallas para que podamos ver la presentación que les queríamos mostrar con Mailén. También ahora, antes de empezar y mientras estamos compartiendo los primeros minutos, les voy a pedir que por favor completen este breve ejercicio. Tienen el link pegado en el chat. En unos minutos les vamos a estar mostrando con Mailén cuáles fueron los resultados que fueron contestando. La idea era hacer como un primer ejercicio para empezar a que circulara la palabra y las ideas que vamos a compartir en el día de hoy. Así que si pueden ir completándolo, en unos minutitos antes de empezar les mostramos más o menos cómo fue quedando la nube de palabras y todo lo que fueron respondiendo. Perfecto, Mariana. Reenvío el link en el chat, que de todos modos lo tienen en el mensaje anterior. Es un gusto estar con ustedes hoy y también participar de este espacio con Cascos. Ahí estoy cargando de nuevo el link. Mi nombre es Mailén, como mencionaba Mariana. Soy voluntaria desde no hace tanto tiempo, desde el 2021. Trabajo en política social y bueno, tengo formación en género, por eso me invitaron a participar de este espacio. Voy a compartir pantalla. La idea es que hoy trabajemos sobre la perspectiva de género en el marco específico de la gestión de riesgos y de desastres, pero para eso primero tenemos que empezar con algunos conceptos básicos para luego poder situarlos de manera específica en este ámbito, ¿sí? Queríamos arrancar teniendo en cuenta qué es lo que ustedes entienden por perspectiva de género. Ya hay algunas respuestas que las pueden ver en nuestras pantallas. Vemos los derechos de las mujeres, los derechos de la población
DNI, más. Mailén, Sí, no aparece el link en el chat. no aparece el link en el chat. ¿El resto de las personas pudieron visualizarlo? Porque No. veo que están llegando Hay varias respuestas. personas, incluida yo, que no lo No. podemos ver todavía. Yo tampoco. Ok, entonces vamos a volver a la pantalla. Detener. Ahí. Volvemos a la pantalla y mensaje para todos. Vamos a volver a cargar el link. Un segundo. ¿Pueden visualizar el link en el chat ahora? Ahora sí. Buenísimo. Los va a redirigir y las va a redirigir a Menti, que es una aplicación que no necesitan descargar para poder agregar sus respuestas. Y volvemos a compartir la pantalla. Perfecto. Ahora sí, tenemos ya 14 respuestas. Entre las palabras que van mencionando tenemos igualdad, prejuicio, roles, interculturalidad, interseccionalidad. Esto se va a ir completando a medida que ustedes agreguen sus palabras. Y también tiene bastante que ver con lo que preparamos en la presentación, así que bueno, en ese sentido me alegro de que esté alineada con lo que ustedes vinculan, relacionan o esperan de este espacio. Vamos a hablar de poder, de equidad, de inclusión también. Exactamente. Y la idea es que una vez que terminemos esta jornada, volvamos de nuevo a nuestra pantalla que estamos trabajando en conjunto con ustedes para ver qué significan estos conceptos sobre los que ahora estamos iniciando el espacio. Ahora sí, voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a la presentación. De todos modos, quienes no lo completaron todavía están a tiempo porque vamos a volver a compartir con ustedes la nube de palabras. Y acá. ¿Me confirman si están viendo la presentación en este momento? No. Ahí la estamos viendo. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a arrancar con una parte que es un poco más conceptual y después vamos a pasar a lo específico de la gestión de riesgos y desastres y la transversalización de la perspectiva de género interseccional. Y me gustaría iniciar con una primera idea que es no generar daño con nuestras acciones. Es importante capacitarnos, formarnos y actualizarnos para que lo que realicemos en el marco de la ayuda humanitaria no genere daño sobre las poblaciones a las cuales nos estamos acercando. En este sentido es que tiene lugar el espacio sobre género y la transversalización de esta perspectiva. Hay dos conceptos principales para diferenciar, que son el género y el sexo. Seguramente los han escuchado, pero está bueno poder ponerlo en dos pequeñas líneas a qué nos referimos con cada una de estas palabras. Por una parte, el género es una categoría social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que no es natural, que no viene dada, sino que es una construcción cultural y de las personas que se suele asociar a una diferencia sexual biológica. ¿Qué quiere decir esto? Se suele asociar a algo físico, algo del cuerpo. En este sentido es que se asocia al sexo, ¿sí? Esta categoría, que es dinámica, relacional y social, va a modificarse de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo lo que se asocia al género femenino o al género masculino en una sociedad occidental que en una sociedad oriental, en diferentes países. Esto hay que tenerlo en cuenta porque se va a ir modificando y muchas veces en la ayuda humanitaria no estamos en los espacios que solemos conocer o con los que nos vinculamos, donde hemos sido criados y criadas. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque las representaciones del género van a variar de acuerdo a la cultura y a la sociedad en la que estemos inmersos e inmersas, ¿sí? Vamos a pasar de slide. Justamente el sexo es una categoría biológica que tiene su fundamento o se diferencia de acuerdo a características genéticas, anatómicas, físicas del cuerpo humano. ¿Esto qué quiere decir? Designamos a las personas de acuerdo a su genitalidad, muchas veces incluso antes del nacimiento, ¿sí? En las ecografías, a partir de los genitales, ya se le asigna un género a las personas, usualmente, y empezamos a construir toda una manera de crianza, una manera de vivir y de experimentar el mundo a partir de ese género y de lo que se espera de nosotros y nosotras con ese género. Es decir, si tenemos vulva, se espera que seamos mujeres, se espera que
seamos empáticas, que acompañemos, que trabajemos de manera doméstica en el hogar, haciéndonos cargo de las tareas de cuidado. Esto es en líneas generales y situado, ¿no? Si somos varones, se esperan que seamos fuertes, que trabajemos, que seamos sostenes de familia. Es un poco lo que se quiere deconstruir, intentando entender cuáles son los estereotipos de género y por qué no todas las personas se manifiestan de las mismas maneras, ¿sí? Justamente la identidad de género, que es un concepto sobre el que vamos a trabajar ahora, vos, Mariana, obvio, interrumpime si en algún momento querés hacer algún aporte. La identidad de género se ve muy limitada por el binarismo que es la concepción de que solo hay varones y mujeres, y pensar, entender, vivir y trabajar en el mundo de acuerdo a esas dos únicas categorías, sin contemplar la diversidad y la multiplicidad de posibilidades que existen. Y la heteronormatividad se vincula a entender que todas las personas son heterosexuales y que su orientación sexoafectiva es hacia los varones o hacia las mujeres con el sexo opuesto, justamente no hablando de género. Son dos conceptos sobre los que tenemos que trabajar y también realizar acciones para que no limiten la identidad de género de las personas y la posibilidad de vivir y de ejercer los derechos, ¿sí? En este sentido, lo que decimos es la genitalidad no determina el género, es decir, uno puede nacer con genitales que se asignan al género masculino o que se asignan al género femenino y no sentirse identificado con ese género, y que la heterosexualidad además no es una obligación ni el camino correcto ni único y específico, ¿sí? Justamente la identidad de género que está reconocida en nuestro país de manera legal y que hay todo un marco de regulaciones que lo acompaña, es la vivencia de cada persona de acuerdo a su autopercepción. No está asignada con la corporalidad y con lo físico, sino con lo que cada persona siente, vive y experimenta. Por eso es que no es una línea con la asignación de género que se realiza en el nacimiento, sino que es dinámica y que se puede transformar y depende solo y solo de la persona. Nadie más, ni su entorno, ni el Estado, ni otros actores, ¿sí? Cuando hablamos de personas cisgénero, nos referimos a aquellas que corresponden la identidad de género autopercibida, a lo que uno o una cree y siente sobre sí mismo o sí misma, con el género que se le asignó al momento del nacimiento. Por otro lado, cuando una persona no se identifica con ese género que se le asignó, hablamos de personas que son transgénero. Y dentro de las personas que son transgénero hay una diversidad de maneras no solo de identificarse, sino de nombrarse, y en este sentido es importante respetar la decisión y la manera y los modos que utiliza esa persona, sus pronombres, sus formas, para no vulnerar sus derechos. Otro concepto que tenemos que tener claro para no confundirlo es el de orientación sexual, que no es lo mismo que identidad de género. La orientación sexual tiene que ver con quiénes nos atraen, con quién deseamos tener vínculos afectivos o sexoafectivos, y justamente también es dinámica como el concepto de identidad de género. Las personas pueden ser heterosexuales, gays, lesbianas, pansexuales, asexuales. Hay más categorías y de hecho este es un concepto que está en boga, no hay un acuerdo sobre cuáles son todas y cómo se define esta categorización, pero nuevamente lo importante es entender que hay muchas maneras de vivenciar y experimentar el mundo, que una puede ser una mujer cis, heterosexual, o también puede ser una mujer transgénero, pansexual, y que son dos conceptos diferentes, que se vinculan, sí, pero que no son lo mismo, y es por eso que tenemos que tenerlos claros para no confundirlos. Acá de nuevo reforzamos estos conceptos. Y otro tema importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de igualdad de género nos referimos al derecho de disfrutar y de tener acceso a bienes, oportunidades y derechos. Perdón, nos acaban de solicitar compartir. Les vamos a compartir luego la presentación, así que no se preocupen por eso. Cuando les compartamos el video editado de la reunión, también les compartimos la presentación para que todos la puedan tener y volver a mirar si hay alguna cuestión que no quedó clara.
Les pido que por favor se silencien, ¿sí? Raquel, creo que tenés el micrófono abierto. Si lo podés cerrar para que todos y todas escuchemos la presentación de manera correcta, te lo agradecemos. Gracias. Estábamos hablando entonces sobre la igualdad y la equidad de género. La igualdad se vincula a que los niños, niñas, mujeres, hombres y todas las personas tengan el acceso a los mismos derechos, bienes, oportunidades de igual manera, que es justamente hacia donde se orienta la perspectiva de género, y la equidad de género hace la salvedad de entender qué es lo que necesitamos o qué se debe hacer para que ese acceso se pueda llevar a la práctica de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de estos colectivos, porque los modos, formas y maneras de experimentar el mundo van a ser diferentes si soy una mujer blanca, joven, ahora vamos a hablar un poco sobre la interseccionalidad, ¿no? Pero una mujer blanca, joven, con un trabajo estable, o si soy un niño de etnia india, sin acceso a agua potable, son diferentes modos y esto hay que entenderlo en el plano de la equidad para poder garantizar intervenciones que permitan el acceso a derechos de todos los colectivos. Bueno, ahora trabajamos un poco sobre qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género nos sirve como una herramienta, ¿sí? Que nos va a ayudar a poder identificar cuáles son las representaciones sociales sobre cada uno de los géneros que se espera de ellos, cuáles son las maneras de experimentar el mundo y así poder trabajar para erradicar esas desigualdades que están dadas por las prácticas patriarcales que las tenemos bastante naturalizadas, lamentablemente, en nuestra sociedad. Retomamos un poco el enfoque de la interseccionalidad, que es realmente importante para que la perspectiva de género se pueda aplicar de la mejor manera posible y de la más equitativa y justa. Habla sobre la interseccionalidad, sobre la heterogeneidad de las vivencias y de las realidades de las personas, de acuerdo a muchas identidades que tienen las personas de manera coexistente. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que mencionaba previamente, no solo una tiene una edad, una etnia, una orientación sexual, sino que todo esto se conjuga en la vida de las personas y puede incidir sobre su acceso a derechos y garantías. ¿Por qué es importante hablar de la transversalización de la perspectiva de género y no solo de acciones que tengan un enfoque específico? Porque las desigualdades de género lamentablemente afectan en muchísimos espacios, en casi todos, y en este sentido lo que nos va a permitir la transversalización es poder trabajar sobre cada una de las instancias para intentar garantizar acciones más equitativas, más justas y así reducir la desigualdad. Entonces, lo que vamos a hacer no es solo centrarnos en un colectivo o en una intervención específica, sino pensar todo nuestro accionar desde ese enfoque para identificar cuáles podrían ser las posibles acciones que garanticen achicar la brecha de desigualdad de derechos y así generar un mundo con más igualdad, ¿sí? De este modo también trabajamos sobre las desigualdades de poder. En la mayoría de los contextos suelen desempeñar los hombres y los niños espacios y roles con mayor poder social, mayor poder económico y mayor poder político que las mujeres y las niñas. Esto se puede ver en las posiciones de poder en los puestos de las empresas, en los estados, mismo en las dinámicas de las familias. Y también lo importante es todo esto poder contrastarlo con los datos. En Argentina, en promedio, las mujeres tienen un 29% menos en la recepción del salario que sus pares varones. Incluso estas brechas se pueden achicar o agrandar de acuerdo al sector que miremos. En el caso de las personas asalariadas informales, la brecha para las mujeres supera el 35%. Esto es algo muy amplio y que también está directamente relacionado con la división social del trabajo, es decir, cuáles son las principales fuentes de ocupación que suelen tener las mujeres o los varones. En líneas generales, la población femenina en Argentina tiene como fuente de ocupación principal el trabajo doméstico, es decir, a puertas adentro del hogar, y de cuidado remunerado, es decir, que reciben un pago por eso.
Fíjense en el gráfico, está muy claro cómo son más del 75% de las mujeres quienes realizan estas tareas contra un 24% de los varones. Estos son datos del Ministerio de Economía de la Nación, ¿sí? De 2020. Exactamente. Nuevamente, estos conceptos están todo el tiempo en diálogo y la división social del trabajo está completamente atravesada por los estereotipos de género. Esto que estábamos hablando previamente, ¿qué se espera de los varones y qué se espera de las mujeres? No es casual que en profesiones que están vinculadas a las tareas de cuidado, a la reproducción de la vida, a la educación, que se asocian. Sí, La división sexual del trabajo. exactamente, Sí. perdón. Gracias. Sí, no, es social también, ¿no? Hay un error en la justamente estas profesiones que se vinculan a tareas que están asociadas al género femenino tienen una sobrerepresentación de mujeres, es decir, que hay en general más enfermeras, más docentes, más cuidadoras, más maestras, pero incluso en estos ámbitos que están con una mayor presencia de mujeres, es complejo acceder a puestos de poder o a posiciones de poder para ellas, ¿sí? Y acá traemos algunos de los conceptos que se vinculan, como el techo de cristal, que es una limitación o un impedimento para ascender a puestos de poder en organizaciones. No es que esté dado por un estatuto o que haya una norma escrita, sino que son barreras que dificultan el camino o la trayectoria de las mujeres, como puede ser la dificultad para coordinar horarios y jornadas escolares, y la delegación de esas tareas de cuidado en las mujeres, o la falta de credibilidad que muchas veces no tiene que ver con aptitudes o con capacidades que porten las mujeres, sino justamente con las restricciones y los obstáculos que tienen lugar en el mundo del trabajo. De este modo, lo que vemos es que hay una regla, se llama, de proporcionalidad inversa. Es decir, cuanta más responsabilidad, poder y posición de mando hay en un ambiente laboral o en un trabajo, disminuye la presencia de las mujeres en esos espacios. Y en este sentido, lo que suele suceder en ocasiones es que muchas veces quienes llegan a posiciones de poder en momentos de crisis o de dificultad son las mujeres, pero en esta visión de acantilado, es decir, alcanzan el liderazgo de manera mucho más fácil cuando hay más posibilidades de que algo salga mal que cuando todo va bien. No, me quedé pensando que también es importante tener en cuenta para todo lo que es el mundo del trabajo la importancia que tienen las mujeres no solo en la tarea reproductiva, sino también en las tareas dentro del hogar, que eso les quita, digamos, tiempo para avanzar en sus carreras laborales y dedicarle tiempo al trabajo, y a la hora de contratar una persona, las empresas o incluso en el ámbito público, se suele contratar con más facilidad a mujeres porque no se piensa que van a tener que dedicarle tiempo a las tareas del hogar, a su reproducción, etc. Sí, suelen contratarse varones y de hecho es una problemática que es más común de lo que desearíamos. Y acá trajimos un ejemplo muy claro, que es el del techo de cristal en el ámbito académico. Estos datos son del 2021 y reflejan muy claramente cómo en las posiciones de rectorado de las universidades públicas nacionales, la gran mayoría de personas que ocupan esas posiciones son varones. Tenemos 50 contra 7 mujeres, y lo mismo se replica en el resto de posiciones de jerarquía, ¿sí? Esto no es casual, pero es importante mencionar que en la gran mayoría de las carreras de educación, la tasa de personas que se reciben por año suele ser mayor en las mujeres. Entonces, si bien hay muchas mujeres recibidas, hay pocas mujeres que acceden a estas posiciones de poder dentro del ámbito académico. Y sobre el uso del tiempo que mencionaba Mariana recién y la dificultad para coordinar jornadas laborales, hay un documento muy interesante para consultar que se los recomiendo, que es la encuesta de uso del tiempo, en la que se identifica cómo en Argentina las mujeres suelen dedicar
el doble del tiempo que los varones, en líneas generales, estadísticamente, a desarrollar tareas de cuidado y de reproducción de tareas del hogar o de trabajo doméstico puertas adentro de sus hogares. Bien, bueno, queríamos mostrarles también un poco el marco normativo a nivel internacional y después vamos a pasar a nivel nacional, porque precisamente a la hora de tratar de enmendar estas desigualdades, fueron en las últimas décadas apareciendo ciertas normativas, legislaciones, precisamente con este sentido de buscar, digamos, mayor equidad. Tenemos entre las normativas internacionales la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1981, una, digamos, muy conocida también es la del 94, que es conocida como la Convención de Belém do Pará. Bueno, y para no abundar, digamos, con los tiempos, pasamos a las normativas nacionales, que también, bueno, si se fijan, no tienen mucho tiempo. La primera normativa en este sentido es del 2006, así que, bueno, en los últimos años en Argentina, la verdad que se ha venido trabajando muchísimo en esto. En poner sobre la mesa, y no solo sobre la mesa, sino también generar legislación que ampare los derechos de las mujeres. También, bueno, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en 2019 le dio una jerarquía, digamos, a toda la cuestión de género y a su transversalización, digamos, a nivel federal en todas las jurisdicciones del país. Bueno, ahora yendo específicamente a lo que nos convoca, digamos, en Cascos Blancos, por ser una agencia de gestión de riesgos y acción humanitaria, nos parece que todas estas, digamos, dificultades o vulnerabilidades que encontramos comúnmente para las mujeres se extrapolan en una situación de crisis humanitaria o de emergencia o de desastre, y estas desigualdades que ya existían pueden verse exacerbadas si no tenemos una planificación de la gestión integral de riesgo o la acción humanitaria con perspectivas que sean inclusivas, efectivas, eficaces y fortalecedoras. Bien. Bueno, para ponernos en contexto, dos de las herramientas más importantes que tenemos a nivel, digamos, de convenciones sobre gestión de riesgo y desarrollo sostenible, que son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el marco de Sendai de 2015, que está vigente hasta el 2030. Hablan, digamos, de la igualdad de género y de la importancia de incluir la perspectiva de género. Entonces, digamos, en los acuerdos internacionales sobre gestión de riesgo, sobre desarrollo sostenible, este es un tema que ya está en agenda, ¿no? Sí, no solo está en agenda, sino que nos da un marco y acompaña para poder desarrollar acciones que sean diversas e inclusivas, que suelen tener reticencia o traer complicaciones, entonces no es menor contar con un marco regulatorio y con una agenda que dé soporte y que podamos tener a disposición. Bien, bueno, cuando hablamos de riesgo, en general, digamos, en las distintas miradas sobre gestión integral de riesgo, ponen una ecuación, digamos, que sea el riesgo de desastre va a estar definido por la presencia de una amenaza, por el nivel de vulnerabilidad y por la capacidad de respuesta. Entonces, las desigualdades constituyen la base de las vulnerabilidades frente al riesgo y
si las desigualdades de género están exacerbadas, esta vulnerabilidad, digamos, va a ser mayor. Por eso nos parecía importante incluirlo aquí también. Bueno, también quería mostrarles un ejemplo muy concreto, digamos, para que ustedes vean cómo afecta de manera diferente a hombres y mujeres una emergencia, un desastre, ¿no? Y la que elegimos aquí en particular, pero seguramente se podrán buscar otras, es la del tsunami que ocurrió en el Océano Índico en 2004. Y bueno, trajimos algunos datos para que ustedes vean el desbalance, ¿no? Entre el impacto que tuvo este fenómeno en mujeres y hombres, ¿no? Voy a leer el caso de Cuidador de India nada más para que después nos quede algún tiempo para preguntas y discusión. Ahí murieron 3 veces más las mujeres que los hombres, con 391 muertes de mujeres comparadas con 146 de hombres. Esto lo sacamos de un análisis que hizo Oxfam, una organización que mide el impacto de las mujeres, y en este caso en particular estuvo trabajando tratando de generar estadísticas que también son complejos, digamos, porque a veces en estas emergencias no hay tiempo, no hay modo de generar estadísticas o datos eficaces. Bien, ¿por qué entonces mueren o fueron más afectados las mujeres que los hombres en esta emergencia, en este desastre? Porque habitualmente, y esto, bueno, tiene mucho que ver con lo que decía May al principio, de que también tenemos que prestar atención a la cuestión cultural, ¿no? Es una cultura, es una cultura particular, que no es la misma que la nuestra, pero que tiene algunas similitudes porque, digamos, en el sudeste asiático también las mujeres tienen más rol o un rol más preponderante en la tarea de cuidados y otros familiares, entonces por eso fueron más afectadas. Los hombres saben nadar más que las mujeres, entonces por eso pudieron tener una estrategia para poder salvarse más que las mujeres, y los hombres también saben trepar árboles más que las mujeres. Sí, sobre este punto, incluso en las situaciones de extrema emergencia, son las mujeres quienes se quedaron a cuidar y a garantizar que sus hijos, hijas y familiares con quizás movilidad reducida, o incluso muchas veces tiene que ver con lo local, dentro de sus barrios, de sus vecinos o vecinas, garantizar el cuidado y no abandonar en esas situaciones. Y por otro lado, en saber nadar y saber trepar, no se vincula las habilidades, sino a cuán expuestos o expuestas o incentivados e incentivadas han sido durante su vida las personas a esos estímulos o a generar esas habilidades. Entonces no es algo que tenga que ver con una habilidad física, sino con un contexto social y cultural que no es menor. Sí, desde la infancia, por ahí los juegos de los varones tienen más que ver con nadar, trepar árboles, y los de las mujeres por ahí un poco menos. Entonces, ya incluso, digamos, está demarcado culturalmente esa diferencia. Y se asocia de nuevo a qué se espera de nosotros y de nosotras. Cuando, por ejemplo, los niños, niñas van a la escuela, pasa acá en Argentina, en los primarios, en las escuelas primarias, en muchos casos los uniformes están diferenciados por género, las nenas usan una pollera y los varones usan un pantalón. Eso parece algo tan simple como una prenda de ropa, pero no solo es simbólico, sino que también limita el movimiento. Entonces, mientras que a unos les decimos jueguen, descubran el mundo, muévanse, a otras les decimos quédense quietas, peínense, jueguen con muñecas, y generamos diferentes habilidades y formas de experimentar el mundo. Claro, también pensaba, bueno, incluso en los deportes, ¿no? Que se practican, hay deportes que parecieran ser femeninos y deportes que parecieran ser masculinos. Hay una división que se realiza ahí, por ahí en la primaria o en la secundaria, las mujeres juegan más al vóley y los varones hacen campeonato de fútbol, y bueno, o sea, eso es algo
que está marcado social y culturalmente, pero no, como decía Maya antes, no tiene que ver con la habilidad de las mujeres para jugar al fútbol, que tienen la misma habilidad que los varones para hacerlo, o de los varones para jugar al vóley, que también podrían hacer. Bien, nosotros también queríamos comentarles sobre la gestión integral de riesgo de desastres y cómo la entendemos en Cascos. La entendemos como un ciclo, ¿no? Un ciclo que no tiene, se llama precisamente ciclo porque no tiene un punto de inicio y un punto de final, no es lineal, digamos, sino es un ciclo en la que todas estas etapas que ocurren antes, durante y después de la emergencia están relacionadas entre sí y lo que hayamos hecho en una etapa va a incidir sobre la etapa siguiente. Y aquí, digamos, la palabra transversalidad que incluimos en el título de la charla, para nosotros estaría representada con que hagamos un análisis transversal de género interseccional a lo largo de todo este ciclo, ¿no? De gestión integral de desastres. No nos quedemos con acciones solo de prevención o mitigación orientadas por una perspectiva de género interseccional, pero sino también pensar la rehabilitación, la reconstrucción, todas las etapas de este ciclo en ese sentido, con una perspectiva de género. Bien, les queríamos traer algunos ejemplos también concretos, como para que se vaya viendo. Este es un ejemplo, después les vamos a pasar, incluyendo la bibliografía que mencionaba recién Mai, les vamos a pasar la bibliografía también, porque nos parece interesante que la tengan para aquellos que quieran seguir profundizando. Ese ejemplo que teníamos aquí en esta diapositiva es un ejemplo que está incluido en el manual de SINAGIR de gestión de desastres con perspectiva de género, que es un proyecto que trabaja sobre el acceso a las tecnologías de información y comunicación para las mujeres que permitiría, digamos, en este caso es en el Gran Chaco Americano, un acceso para impulsar la conectividad y también una alfabetización digital, es decir, que los hombres y las mujeres puedan tener el mismo acceso y la misma información y el mismo desempeño con estas tecnologías que a veces son muy relevantes como para sistemas de alerta temprano que pueden gestionarse a través de un correo electrónico y, digamos, y si hay una brecha de género o una brecha de desigualdad de género en el acceso a estas tecnologías, las mujeres van a correr nuevamente en desventaja para poder estar, digamos, atentas a las emergencias que pueda llegar a sufrir o a advertírseles en su comunidad. Sí, es un caso muy claro de cómo tener una perspectiva que apunte a la equidad de género nos permite identificar cuáles son estas situaciones particulares que afectan a un colectivo de manera individual y trabajar sobre eso para poder disminuir esa brecha. Bien, después, digamos, queríamos tener como dos patas, la gestión integral de riesgos y la acción humanitaria también, que pensar, digamos, las dos cuestiones con esta perspectiva de género. En cuanto a la acción humanitaria, hay un manual que también le vamos a compartir el link, que identifica, digamos, varias, digamos, pasos o etapas de los programas humanitarios. La primera etapa sería la valoración y análisis de necesidades, la segunda la planificación estratégica, la tercera la movilización de recursos, la cuarta aplicación y supervisión y por último una revisión y evaluación operativa de expertos, ¿sí? También nos parecía importante
interseccional debería aplicarse a todas estas etapas de los programas humanitarios, ¿no? Y también teníamos un ejemplo sobre la primera parte, digamos, de la primera etapa, que es la valoración y análisis de necesidades, en donde es sumamente importante tener datos desagregados por género, porque no tenemos forma de hacer una buena evaluación de las necesidades de una comunidad que está sufriendo una emergencia si no sabemos exactamente, claro, cómo está compuesta la población, ¿no? Este es un ejemplo que traía la guía Acción Humanitaria, que les vamos a compartir también. Bueno, si se fijan, bueno, encontramos un error donde dice sexo, debería decir género. Pero bueno, valía la pena traer el ejemplo para hablar de la importancia que tiene contar datos desagregados por género cuando uno evalúa la situación, que es lo primero que tiene que hacer, porque sin una verdadera evaluación de las necesidades que tiene la población, uno puede, por ejemplo, enviar pastillas potabilizadoras a un lugar donde el agua potable no ha sido afectada, entonces eso no tendría ningún sentido y es importante que lo primero que hagamos es evaluar, digamos, exactamente qué es lo que le falta a esa comunidad, qué es lo que ha perdido, qué es lo que ha afectado a la emergencia para poder ayudarles mejor. Bueno, también Naciones Unidas trabaja con un sistema de clústeres o sectores específicos, que en general son estos que están presentes aquí, puede haber alguno más, alguno menos, y también, digamos, en todos estos sectores específicos deberíamos pensar en políticas de igualdad o una perspectiva de género interseccional. Y también teníamos un ejemplo para compartirles de este caso en particular, en lo que es el sector de agua, saneamiento y higiene. Lo que ocurrió en la pandemia en Chile, que se hizo, digamos, por la cuarentena que se impuso y la imposibilidad de salir a buscar, digamos, sus medios de vida de las personas en nuestro país vecino. El Estado decidió hacer un plan que se llamó Alimentos para Chile, donde se entregaban canastas a las familias de todo el país. Y estas canastas decían que al principio, digamos, en las primeras entregas, que contendrían productos de higiene, pero no tenían productos de higiene menstrual, cuando por lo menos en una buena parte de los hogares habrá alguna persona que necesita productos de higiene menstrual porque menstrua una vez por mes. Y bueno, frente a los reclamos de la población, se logró, digamos, que estos kits o canastas de productos incluyeran productos de higiene menstrual también, y así generar una política como más inclusiva, ¿no? Que tenga en cuenta este colectivo y este grupo de personas que menstrua y que independientemente de la situación de emergencia necesitaba estos productos. Sí, y también tener en cuenta acá la importancia de la transversalización, no solo en los distintos clústeres, sino en todas las etapas, ¿no? Claramente faltó en la planificación y en la puesta en marcha identificar este punto, pero luego se pudo contrastar, llevarlo a la práctica, modificar y sobre eso resolver. En este sentido, que la perspectiva de género esté en cada paso y en cada clúster nos va a no garantizar, pero sí facilitar tener menos errores y generar menos daño. Bien, aquí algunos puntos para ir cerrando que nos parecían importantes comentarles sobre qué deberíamos tener en cuenta para una gestión integral de riesgo
de desastres en la respuesta humanitaria con perspectiva de género. Primero, bueno, como decíamos antes, utilizar datos desagregados. En Chile, una evaluación de necesidades está viendo cuántas mujeres iban a recibir esta canasta de productos. Hubiera sido importante para tener en cuenta que también necesitaban productos de higiene menstrual, por ejemplo. También es importante que la planificación que hagamos, el presupuesto, tenga en cuenta poder garantizar una equidad de género y no volver a vulnerar o exacerbar las desigualdades de género. También es importante el armado de equipos de asistentes humanitarios que sean diversos y que tengan formación en género. Una aclaración sobre el segundo punto, quizás suena muy amplio, presupuestar la gestión integral de riesgo de desastres y la acción humanitaria para garantizar la equidad de género, pero un ejemplo para bajarlo a algo concreto es si vamos a armar un campamento humanitario en el lugar de una comunidad afectada para dar respuesta a una emergencia, contemplar que posiblemente necesitemos un espacio con privacidad o un espacio en el que las mujeres o las diferentes diversidades se puedan sentir seguros, seguras, si hay otras vulnerabilidades y situaciones de riesgo previas existentes que se vinculan con el género. ¿Sí? Es algo que claramente va a llevar más recursos, más infraestructura y más dinero, pero que es importante tenerlo en cuenta y en este sentido tomar los datos desagregados y conocer cuál es la situación previa para poder trabajar sin vulnerar nuevamente a una población que ya fue vulnerada. Bien. Bueno, también debemos tener un registro atento y cuidado en nuestros modos, formas y las palabras que utilizamos, no solo cuando nos dirigimos a las comunidades, sino en todo momento. Esto es para, digamos, no vulnerar a ninguna persona, ni que se sienta que no tiene el derecho a su identidad de género, a cómo quiere ser nombrado. Y digamos, incluso en la emergencia y el desastre, poder brindarle, digamos, la mayor comodidad y que se sienta, digamos, contenido y se sienta a gusto. También un respeto por la cultura, los modos de vida y acuerdos sociales establecidos localmente. Esto lo mencionaba Maya al principio, de que, digamos, las cuestiones de género son sociales y culturales. Y bueno, pensando en las intervenciones de cascos blancos en los últimos meses, pienso que estuvimos en lugares tan diversos como en Honduras, en Haití, en Europa del Este, en Ucrania cuando se desató el conflicto bélico, en Turquía, en el terremoto, digamos, son lugares con culturas, con religiones, con formas establecidas digamos, de división sexual del trabajo también y de las identidades que hay que siempre tener en cuenta, respetar. Sí, que también eso va a favorecer que las acciones que llevemos adelante puedan resultar con el mayor éxito posible, porque no contemplar la cultura, los acuerdos sociales que ya existen en un lugar y acercarse a una comunidad puede boicotear por completo nuestro accionar humanitario, sin tener esa intención, sin querer generar ese daño, nos puede deslegitimar. Y también hay otra realidad que en buscar la sostenibilidad de la intervención, tenemos que pensar en que una vez que nosotros, nosotras ya no estemos en ese espacio, ya no estemos brindando esa asistencia, la comunidad va a seguir desarrollándose y posiblemente hay modos y formas estructurales que ya los tengan, y una vez que salgamos de esa escena, tenemos que intentar garantizar que las personas continúen seguras. Es decir, que no sea una aparente seguridad cuando estamos en el lugar, sino que eso se sostenga en el tiempo. ¿Avanzó? Sí, bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Ahora, bueno, por suerte nos quedó bastante rato para poder seguir conversando. No sé si para ordenarnos, quizás si pueden utilizar el modo de levantar la mano o intervenir en el chat.
con sus preguntas, dudas. Para Sí, que y podamos también ir conversando. para acotar, la verdad es que es un tema sobre el que hoy se trabaja mucho y que está en auge, no deja de tener reticencias en todos los espacios, e incluso nosotras mismas, con formas, usos y costumbres que traemos desde nuestra crianza, pero hay que hacerlo, vale la pena, hay que formarse y también es una responsabilidad poder implementarlo en cada uno de los espacios en los que nos movemos y trabajamos. Voy a aprovechar si alguien quiere compartir algo para, mientras tanto, visualizar la pantalla con sus aportes que fueron cargando mientras estábamos en este espacio. Veo que wow, tenemos 69 respuestas. Hablamos sobre las relaciones de poder, los derechos de las mujeres, el entendimiento, de nuevo la construcción social, que esto no es algo natural, sino que es cultural. Un prejuicio. Por las dudas, aclaro, las palabras que figuran más grandes son aquellas que se repitieron en más ocasiones, es decir, que más de uno o una de ustedes las cargo como relevantes. Bueno, veo que al costado figura pasividad y justamente es algo que también tenemos que deconstruir y desde nuestro lugar tratar de no solo formarnos, sino de en terreno y en todos los espacios en los que nos movilizamos, intentar que esta realidad cambie, al menos desde nuestro lugar. Mejorar, prejuicio, empatía. Creo que había una mano levantada, May. Vamos, volvemos. Ahí está. Sí. No veo quién tenía la mano levantada, pero si quieren pueden abrir el micrófono. Ahí va, ahí, Jean Sí, era para hacer una consulta por un compañero que estaba escuchando la presentación. Y quería saber si se percibe, por ejemplo, la libertad o la igualdad de género, como que yo puedo decir que soy una persona blanca y me puedo percibir también como una mujer, una persona blanca. ¿Sería eso la idea o no? La identidad de género y la igualdad son dos cosas diferentes. La identidad de género se vincula con la percepción de las personas sobre sí mismas y no está estrechamente linkeada o articulada con la corporalidad, sino con el sentir. Y cuando hablamos de etnias y demás, tiene que ver con la interseccionalidad, que es el segundo punto sobre el que trabajamos para entender cómo las situaciones de riesgo pueden ser diversas o afectarnos de modos distintos de acuerdo a nuestra identidad. Pero la identidad de género, nuevamente, y de acuerdo a las leyes que nos amparan y a las posibilidades que tenemos, al menos en nuestro país y en muchos otros, porque esto hay que decirlo, no es una realidad que se extiende en todo el mundo, se vincula con nuestra propia percepción. Luján Valentini levantó la mano y también voy a ir leyendo algunos de los comentarios que están en el chat. Hugo nos cuenta que cree que es importante la diversidad de género, que es un mundo y un país machista y patriarcal, pero que esto va cambiando poco a poco. Después, por otro lado, Cecilia también dice que es súper importante tener noción del género en la atención de aquellos que están y aquellos que están en situación de una emergencia, pero también en la cultura y en los espacios en los que nos movemos. Luján, si querés, podés ver el micrófono. Buenísimo, Joya. ¿Se me escucha? Sí, Sí. perfecto. Genial, buenísimo. Yo quería preguntar sobre qué tanto espacio tienen en lo que respecta a la ayuda humanitaria, qué tanto espacio tienen los recursos para solucionar problemas específicos, ¿no? Porque o no sé qué tanto contacto podemos llegar a tener nosotros desde Cascos Blancos con problemas específicos. Por ejemplo, en alguien en el, no sé qué problema en específico nombrar, pero que está sufriendo, por ejemplo, violencia de género y que nos llegue esa información. Y muy vinculada al contexto de la emergencia, en qué tanto lugar
tendríamos para resolver eso o no, o involucrarnos o no, porque entiendo también que hay culturas o contextos en los que si nosotros brindamos cierta ayuda en el momento sobre cuestiones así, después al irnos nosotros como organización, se genera esto de que no se sostiene la intervención porque después esa persona queda vulnerada de vuelta. Entonces, no sé si se me entiende la pregunta. Sí, sí, creo que entiendo por dónde vas, Luján. Me parece que hay algunas cuestiones que son estructurales, ¿no? Digamos, que están ya ahí dadas, como un caso de violencia de género, que lo único que va a hacer la emergencia o la crisis es exacerbarlas, quizás. O complejizar más la situación de vulnerabilidad de la persona afectada por esa situación. Lo que tenemos que tratar de cuidar y proteger desde nuestro rol de asistentes humanitarios es que no vulnerar aún más a esta persona, pero digamos, son situaciones súper complejas. Quizás es importante también manejar cierta información, porque si nosotros sabemos de algún caso concreto, porque alguna persona nos cuenta o identifica esta situación, poder, digamos, generar algún lugar seguro para que, digamos, la persona víctima y victimario no estén en el mismo refugio. Se me ocurren en este momento o sea, soluciones concretas, particulares, pero va a tener que ver mucho con, digamos, con el contexto y con el caso específico, ¿no? Que es resolver medio caso a caso. Sí, también los Claro. escenarios son múltiples, pero podemos pensar en principio en tener derivaciones seguras, saber con qué herramientas contamos y contamos que seguro hay redes de apoyo local, no siempre son redes estatales, pero conocer esos espacios, saber cómo derivar, no generar situaciones en las que se pueda acrecentar la situación de violencia. Jessy, Sí. levanta la mano. Sí, pensaba un poco también en Buenas tardes, Jessica, desde Bariloche. El Ministerio de las Mujeres, que tiene equipos locales en todas las provincias, al menos hay uno por provincia, acá en Río Negro tenemos, y tal vez alguna articulación macro ya previa para en situaciones de emergencia poder tener el dato de cuál es el equipo de territorio que está. Que al menos acá tienen abogado, psicólogo, trabajador social. Eso acá en Argentina puede aplicar y también pensar que en otros espacios la respuesta va a ser diversa, en otros países, en otros contextos, y también poder lidiar nosotras con la propia frustración de que la situación es diferente o de que no contamos con los recursos con los que quisiéramos. Y en ese sentido, no generar falsas promesas, que eso muchas veces genera aún más daño en la población, no prometer sostener una intervención que sabemos que llega a un fin, ser respetuosos y respetuosas y tener esos cuidados. Sí, no sé, Jessy, si querés sumar algún comentario, bueno, sé que estuviste en Turquía, en el terremoto, si ahí, digamos, viste algo en particular, alguna mirada en este sentido, si o no estaba contemplado. Sí, tenía un montón de cosas para decir de Turquía, pero lo quería traer al ámbito nacional, por eso dije lo del Ministerio de las Mujeres, digamos, pero porque pensaba en lo que había pasado allá, pero también pensaba trabajando localmente qué herramientas tenemos, ¿no? Entonces, un poco traía esto de un ministerio nacional que está en todo el país, con el que se puede tener algún nivel de comunicación para tenerlo en la barra, digamos, en el kit de herramientas, en lo local. Y en Turquía particularmente, y esto que pasa allá y puede pasar en muchos otros lugares, que el estándar de igualdad que nosotros tenemos está muy avanzado respecto a otros países, un poco atrasado respecto a otros, pero muy avanzado en lo que cuestiones muy básicas
en términos de género, que para nosotros están ya sorteadas o superadas, o más masticadas, allá costaba un montón con la población más vulnerable, que eran musulmanes, y la cuestión de dónde estaban las mujeres, dónde estaban los hombres, ver si en los refugios, los baños, las partes sanitarias se instalaban al lado lo de hombres y mujeres. Había que tener mucho cuidado o estar muy atentos porque las mujeres no querían ir a los baños que estaban pegados a los de los hombres, o que los baños, sobre todo de las mujeres, no quedaran en lugares muy públicos, por ejemplo, en campamentos que había en las calles o en las ciudades, que no quedaran esos baños expuestos a las avenidas o a los lugares donde transitaba la gente, sino que estén en lugares más resguardados. Y después había otras cuestiones que digo, esta cuestión de la igualdad, y asimismo Turquía, que es un país bastante desarrollado, pero con esta cuestión cultural y religiosa, los proyectos de mujeres eran, o las cuestiones de género pasaban por lugares donde se hacían las compras sociales, que eran lugares donde podían entrar las mujeres, y los hombres si querían también, pero principalmente estaban pensados para mujeres, donde se podían sacar alimentos, productos de higiene, ropa y demás. Digamos, la perspectiva de género seguía muy ligada a la cuestión del cuidado y la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Estaba como muy reforzada esta identidad de la mujer como cuidadora. Entonces a lo mejor a uno le sorprende porque decía, ¿por qué este lugar para ir a buscar la comida solo es para mujeres? Y te decían, no, los hombres pueden venir también, pero en realidad estaba bajo el área de género, digamos, de mujeres. Eso digo que el choque que nos genera a nosotros, que estamos permanentemente tratando de ir en otra dirección, y ahí, en el caso particular mío, fue como, bueno, sacar todo esto que uno trae y ponerse en este tren. Bueno, sí, las mujeres vengan por acá, vamos a buscar las cosas, ¿no? También el hecho de, en un campamento que no nos dejaban entrar, y apelamos a la cuestión de género con una compañía de la OIM, diciendo que queríamos ver el lugar donde las mujeres iban, si por favor, al representante militar técnico que estaba a cargo del campamento, y fuimos la vía de entrada. No querían que entremos a ese campamento desde el gobierno, que entremos desde el equipo de UNDAC, de ONU, y apelamos a esta cuestión de que como mujeres queríamos ver cómo estaban las otras mujeres para quedarnos tranquilas, y nos abrió la puerta, digamos. Eso así, como a grandes rasgos, lo que se me viene como recuerdo. Muy bueno, gracias Jessy por compartirlo. Creo que había una pregunta antes de Diana que nos había quedado colgada. ¿Cuáles son las acciones actuales de cascos? Bueno, a nivel nacional estamos trabajando con parques nacionales en nuestro programa de voluntariado ambiental. También vamos a participar seguramente en los próximos meses de algunas acciones sociosanitarias, de poner puestos sociosanitarios en grandes concentraciones. Bueno, estoy pensando en noviembre, que viene la Marcha del Orgullo. Y bueno, nada, esas son las cosas que tenemos más en vistas actualmente. Jessy, te quedó la mano. Sí, Sí, otra cosita. En cuanto a las acciones de casco, yo vivo en Bariloche y el Encuentro Nacional de Mujeres es en octubre acá en Bariloche. Y la otra vez me puse en contacto con Mauro, y a disposición también para si hay que armar alguna cuestión, organizar algo. Bueno, acá estoy. Perfecto, buenísimo, gracias Jessy. Sí, nosotros solemos participar en general, esperamos que la organización del encuentro nos convoque, digamos, para ver cómo están pensando y diagramar la participación. Bueno, después también Lucas en el chat cuenta una historia familiar y también la dificultad de las personas para respetar la orientación sexual de otros y de otras, y pregunta cómo llevar el tema y transmitir esto a personas que no lo contemplan. La realidad es que es súper complejo. Yo entiendo la frustración a la que te referís y cómo lo contás, y también es un cambio que es realmente cultural y que va de a poco, pero creo que la importancia, ya que estemos, por ejemplo, hoy todos y todas acá reunidos, reunidas, hablando sobre este tema,
es un avance. Que tengamos marcos regulatorios que acompañan es otro avance. Y también hay algo que desde el optimismo lo digo, mirando hacia atrás, cada vez tenemos más infracciones, pero eso no quiere decir que las situaciones de violencia sean menores. Entonces es un trabajo constante que tenemos que llevar adelante en todos los ámbitos en los que nos movemos. Bueno, después Felipe comenta que la diversidad social y cultural se vivencia también dentro del mismo territorio nacional. Totalmente, no es lo mismo una intervención en Buenos Aires o en Salta, en Chaco, en Bariloche. Sí, los certificados los entregamos como siempre a través de base de datos. Les enviamos la lista de todos los asistentes, los participantes, para que puedan confeccionar los certificados. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas la participación. Esperamos que les haya resultado de interés. Vamos a compartir, como siempre, la grabación de esta charla y los materiales. También una lista de bibliografía para quienes quieran seguir, digamos, avanzando en algunas de estas temáticas que por ahí, bueno, por una cuestión de tiempo solo pudimos avanzar muy poco hoy y seguiremos avanzando. Bueno, que tengan muy buenas tardes y nos estamos comunicando con ustedes a través de base de datos para informarles la fecha y la temática de nuestro próximo encuentro de actualización.